Bueno, ya le comentaba desde el inicio del programa que el viernes pasado Javier Lainez, ministro de la Corte, suspendió la aplicación del Plan B de la contrarreforma electoral, en lo que el Pleno de la Corte decide si pues este conjunto de cambios legales se apegan a la Constitución. ¿Qué es lo que sigue después de la suspensión otorgada al Instituto Nacional Electoral, que había presentado la controversia constitucional? Lo vamos a platicar con Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Javier, bienvenido nuevamente al programa, me da gusto saludarte. Hola, ¿qué tal, Pascal? Como siempre, con el gusto de saludarte a ti y a todos quienes nos escuchan. Bueno, déjame comenzar por preguntarte cuánto tiempo estará eh, aparentemente o probablemente en vigor esta suspensión, porque creo que aquí los tiempos son muy importantes, Javier. Entiendo que la suspensión es por tiempo indefinido, pero tratemos de definir lo indefinido, si eres tan amable. Sí, por supuesto, Pascal. Mira, yo te diría, esto en principio es una suspensión con efectos muy grandes, o sea, es decir, aquí lo que estamos viendo es una suspensión total del decreto de reformas. Entonces, en este momento, por la decisión del ministro Lainez, no se puede aplicar ninguno de los cambios que introdujo el Plan B. Esto estará vigente, en principio, hasta que la Corte ya se ponga a analizar el fondo de los planteamientos del INE, que no son pocos, Pascal, ¿no? Estamos hablando de una demanda de más de 400 páginas. ¿Cuánto se va a tardar la Corte en resolver el fondo? Creo que genuinamente es una pregunta abierta. Si vemos los datos históricos, la Corte se puede tardar pues en promedio más de 300 días en resolver este tipo de asuntos. Seguramente esta se resolverá antes, porque obviamente pues hay algo apremiante, que es el inicio del proceso electoral. Entonces, yo quisiera pensar que en este caso la Corte tendrá la capacidad para poderlo procesar antes, ¿no? Pero mientras eso sucede y no se revoque la decisión del ministro Lainez, esto permanecerá. Hay un segundo momento que es importante, Pascal, y es que esta decisión, déjame ponerlo así, individual de un ministro de la Corte puede ser impugnada, ¿no? A través de un recurso que es el recurso de reclamación, y ahí es en principio la segunda sala de la Corte, que es la sala en la que está adscrito el ministro Lainez, quien tendrá que confirmar, modificar o en su caso revocar la suspensión. Entonces estamos hablando de dos momentos clave. El primero es esta impugnación que ya anunció la Presidencia de la República que presentará. Habrá que ver qué sucede con la reclamación. Si en la reclamación se mantiene la decisión del ministro Lainez, entonces será hasta que la Corte finalmente resuelva, ¿no?, en definitiva, la controversia constitucional. Ahora, en cuanto al inicio del proceso electoral, pues entiendo que hay dos fechas, porque la ley anterior, digamos la que fue reformada, establecía que era el 1 de septiembre y el plan B establecía que es el 1 de noviembre. Entonces, ¿cuál sería la fecha de inicio del proceso electoral? Pues mira, eso dependerá a final de cuentas, Pascal, de cuál sea la decisión que tome la Corte. Es decir, si la Corte, por ejemplo, invalida en su totalidad la reforma, como podría ser posible porque hubo una violación clarísima al proceso legislativo, tendríamos que quedarnos con la fecha de septiembre. Si la Corte eventualmente valida por lo menos esa parte de la reforma, entonces sí nos iríamos a la fecha que contempla el Plan B, que es hasta noviembre. De momento, y en tanto está vigente la suspensión, Pascal, nos estamos quedando con las reglas anteriores a la reforma. Entonces, en este momento, el inicio del proceso electoral tendrá que ser en septiembre. ¿Por qué? Porque tenemos una suspensión que nos dice que no se tienen que aplicar las reglas del Plan B y que de momento nos tenemos que quedar con esas reglas anteriores a la reforma. Ahora, para invalidar la reforma se requiere el voto de por lo menos 8 ministros. ¿Esa mayoría consideras que va a ser difícil de integrar? Mira, yo sí creo que ahí hay una genuina duda, porque yo te diría, creo que los argumentos jurídicos están, por supuesto, del lado de la invalidez. Creo que no solo la violación al proceso legislativo, sino muchísimos otros planteamientos que hace tanto el INE como en su momento no harán los partidos políticos. Movimiento Ciudadano, por ejemplo, ya impugnó. Yo creo que esos son argumentos sólidos. Ahora, aquí el gran problema, Pascal, es que con una corte politizada, ¿no?, como la que hemos visto recientemente, pues muchas veces no terminan siendo los argumentos jurídicos, sino las presiones políticas las que terminan imperando.
En particular, yo te diría, creo que hemos platicado en otros momentos de otros asuntos, pues la verdad es que por lo menos hay un par de integrantes de la Corte, Yasmín Esquivel y Loretta Ortizal, que muchas veces, más que como juezas constitucionales, terminan votando como delegadas del gobierno. Creo que hay un interrogante en el caso de Arturo Saldívar, ¿no? Que antes de ser presidente, pues la verdad se había distinguido por ser un ministro particularmente independiente. Luego creo que en la presidencia tuvo un papel pues muy cuestionable en ese rubro, y yo diría, creo que hay una pregunta abierta sobre si Saldívar, déjame ponerlo así, retomará la senda de la argumentación propiamente jurídica, o si por el contrario continuará, no digamos, desempeñando mucho más este papel político que le vimos en la presidencia. Y en ese sentido yo diría, pues ahí hay 3 votos, no digamos, dudosos, y pues creo que el resto de los integrantes de la Corte pues van a tener un reto enorme, ¿no? Entonces, ¿se juntarán o no se juntarán? Creo que es una pregunta abierta, Pascal, pero pues ciertamente sí el panorama es incierto, ¿no? Javier, me queda un minuto en este bloque, te voy a pedir que te quedes con nosotros para seguir conversando, pero para concluir esta primera parte de nuestra plática, me hablabas de la impugnación al proceso legislativo. El haber fallado en el proceso legislativo podría implicar la anulación de todo lo aprobado. Sí, definitivamente. Hay precedentes de la Corte, Pascal, donde se ha dicho, ¿no?, que cuando no se respeta, ¿no?, la deliberación que tiene que haber en un órgano legislativo, y cuando no se justifica la urgencia de aprobar, ¿no?, una reforma obviando los trámites ordinarios, eso puede ser un motivo para invalidez. En este caso todos lo vimos, las diputadas y diputados que aprobaron esta reforma pues ni siquiera tuvieron tiempo de leer la reforma. El debate parlamentario fue prácticamente inexistente, hubo una sustitución incluso, ¿no?, de la minuta que se iba a discutir, y a mí me parece que esos son argumentos lo suficientemente claros y poderosos para invalidar en su totalidad la reforma, pero de nueva cuenta, ¿no? Una cosa son la solidez de los argumentos jurídicos y otra pues serán, ¿no?, las posibles consideraciones políticas que podrían influir en la decisión. Le agradezco mucho a Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que me haya esperado en la línea. Javier, ayer la Consejería Jurídica de la Presidencia acusó al ministro Javier Lainez, quien, como decíamos, otorgó una suspensión en contra de la aplicación del Plan B, de haberle arrancado páginas a la Constitución, y señalaba en concreto 2 cosas: que en materia electoral no hay suspensiones, y por otro lado, pues le reprochaba que hubiese detenido la aplicación de todo el dictamen porque el INE, a cuya controversia constitucional respondió el ministro, ni siquiera el INE impugnaba todo el dictamen. ¿Tu opinión? No, a ver, a mí me sorprende muchísimo, o no me sorprende, pero vaya que es lamentable que Consejería Jurídica difunda boletines con mentiras tan abiertas, Pascal. Dice la Consejería, como bien refieres, que el INE no impugnó toda la reforma, y basta con abrir la demanda, que es de conocimiento público, para darse cuenta que el primer y principal argumento del INE es precisamente la violación al proceso legislativo. Eso lo que implica es que se está controvirtiendo toda la reforma, y no solo se está controvirtiendo toda la reforma. Si uno analiza el capítulo donde solicita la suspensión el INE, Pascal, también queda claro que el INE específicamente solicita la suspensión de todo el decreto, por lo menos en lo que se analiza la violación al proceso legislativo. Entonces ahí está una primera mentira de la Consejería. Y las otras 2 cosas, Pascal, rápidamente, la verdad es que ya hay muchos precedentes. No debería de sorprender la Consejería Jurídica. Estoy pensando en precedentes desde el año 2006, donde la Corte ha dicho que no todas las controversias que se relacionan con lo electoral son improcedentes. En particular, ha admitido lo que se conoce como la materia electoral indirecta, que sí pueda ser conocido a través de las controversias constitucionales. Estos son precedentes ya viejísimos, y también hay precedentes más recientes, pero a final de cuentas, precedentes de las 2 salas de la Corte, Pascal, donde claramente se deja abierta la posibilidad de que haya suspensiones en contra de normas generales en controversias constitucionales y también en acciones de inconstitucionalidad, ¿no? Entonces, en esos 3 puntos, el boletín de la Consejería, pues simple y sencillamente miente. Bueno, y también pues quisiera preguntarte por lo que afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador el fin de semana en su gira por Quintana Roo, en la revisión que está haciendo de la obra del Tren Maya. Le preguntaron sobre la suspensión, y bueno, pues dijo básicamente que la Suprema Corte es uno más
de los órganos de la mafia del poder. ¿Qué opinión tienes de esto? Pues digo, descalificaciones que no son propias de un titular del Ejecutivo, de un jefe de Estado. Pascal, de nuevo, tampoco sorprende porque el presidente de la República se ha dedicado a descalificar a las autonomías. Aquí la responsabilidad es única y exclusivamente de un Congreso que decidió aprobar una reforma que está plagada de inconstitucionalidades y en segundo lugar del propio presidente de la República, porque el presidente también es parte del proceso legislativo, tiene derecho a veto y creo que si se hubiera tomado mínimamente en serio lo que dice la Constitución en respeto a los procedimientos democráticos, el presidente de la República tuvo que haber vetado esa reforma. No lo hizo, decidió publicarla y hoy lo único que estamos viendo es la activación de los controles constitucionales que hay en cualquier democracia, Pascal, porque hay que recordar que en las democracias modernas la voluntad mayoritaria, por supuesto que es muy importante, pero esa voluntad mayoritaria tiene límites que están establecidos en la Constitución y en este caso creo que hay vulneraciones flagrantes tanto a la independencia y la autonomía de los órganos electorales como también una enorme cantidad de violación a derechos fundamentales y laborales. Creo que eso es lo que explica que se estén tomando este tipo de determinaciones, pero bueno, ya sabemos que al presidente de la República le encanta decir que toda la razón, digamos que todo por la razón y el derecho, pero en el momento en que la razón y el derecho se ponen en su camino, simple y sencillamente los descalifica, como está descalificando en este momento a esta determinación del ministro Lainez. Por último, Javier, en el bloque anterior nos decías que un momento importante del proceso judicial que viene va a ser cómo resuelve la segunda sala de la Corte, de la que es parte Javier Lainez, el recurso de reclamación que anunció y seguramente pues presentará la presidencia o el Poder Ejecutivo en contra de la suspensión. ¿Ese recurso en cuánto tiempo podría definirse? Pues mira, Pascal, yo creo que sería difícil hacer pronósticos, pero ahí yo te diría, creo que la métrica será en semanas, y te pongo un ejemplo. La primera parte del plan A, del plan B, como sabemos, se publicó a finales del año pasado, y será hasta este miércoles cuando la segunda sala, por ejemplo, resuelva la reclamación relacionada con la primera suspensión que se dictó, que fue una decisión que tomó el ministro Pérez Dayán. Entonces, yo creo que esto habrá que medirlo en semanas, no creo que se resuelva en un plazo menor, pero pues sí habrá que estar muy al pendientes, Pascal, porque sí es una determinación muy importante. Creo que el ministro Lainez se tomó muy en serio la Constitución. Seguramente habrá que esperar primero a que se presente la reclamación, después, por supuesto, a que se haga el proyecto de determinación y, en tercer lugar, pues que sea la Corte, seguramente la segunda sala, la que se pronuncie en definitiva sobre el tema de la suspensión. Bueno, ahí qué se requiere en el caso del recurso de reclamación, por cuántos votos se resolvería esto. Pues mira, si lo resuelve la segunda sala, que sería lo más natural, y así han estado los precedentes, Pascal, son 5 integrantes de la segunda sala, entonces bastaría en este caso con 3 votos para mantener la suspensión. Bueno, pues ya lo estaremos viendo, Javier, y como siempre, mi agradecimiento de que participes con nosotros. Un gustazo como siempre, Pascal. Te mando un abrazo muy fuerte a ti y a todos quienes nos ven y nos escuchan. Gracias, Javier Martín Reyes, es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Bueno, ahí están las puestas, las batallas que vienen. Primero, el Ejecutivo pues impugnará a través de una reclamación la suspensión del Plan B y luego pues tendrá la Corte que analizar el fondo, si es un dictamen apegado a la Constitución o no lo es, para tirarlo, digamos, para desecharlo. Se requieren 8 votos de 11 ministros de la Corte y pues hay muchos que consideran que esos 8 votos va a ser una cosa complicada de obtener. Ya lo estaremos viendo.